En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchas gracias, Jesús, por la realidad de la fe, por experimentar cómo sigues acompañando cada una de nuestras vidas. Gracias por tu amor y por toda tu entrega. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días y bendecido día para cada uno de ustedes, hermanos. Les habla Araceli Calle, misionera en la comunidad de Pereira. En este día compartir con ustedes el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Y me gustaba mucho porque miren que la liturgia del día de hoy hace una invitación con el antífona de acercarnos a la palabra, acercarnos a la oración con un corazón noble. Dice: dichosos los que se acercan a la palabra con corazón noble. Entonces le pedía yo a Dios esa actitud para cada uno de nosotros, que podamos acercarnos ávidos de Él, de su presencia, de su amor, y sobre todo con un corazón humilde, muy sencillo. Entonces, desde ahí pues seguir redescubriendo todo ese hilo o todo ese evangelio que nos va llevando entre contrastes. Me gustaba mucho porque leyendo el texto de hoy y en el Evangelio de San Juan, que siempre se está invitando a esa lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre el pecado y la gracia, entre la mentira y la verdad, y entre la esclavitud y la libertad. Y nos ubicamos justo en este meollo de cómo Jesús nos presenta en este Evangelio esa lucha entre la verdad y la mentira, y la esclavitud y la libertad. Entonces desde ahí nos vamos a mover, porque dice el Evangelio, dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces lo primero es la llamada que Jesús nos hace a creerle a Él, a creer en Jesús, a fiarnos de Él, a fiarnos de su palabra y de su modo muy peculiar o muy particular de llevar cada una de nuestras vidas. Muchos momentos nos preguntamos: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué le está aconteciendo esto a mi familia? ¿Por qué este entorno? ¿Por qué esta realidad que se está viviendo? Y yo me pregunto, más que decirle el por qué, es descubrir el fondo y la intencionalidad y el para qué estamos viviendo esta situación. A lo mejor lo que Dios está haciendo es madurando nuestra fe, está madurándonos en las convicciones y en las certezas de la fe y de lo que Dios realiza y hace en nuestra vida cristiana. Entonces por eso es ese creerle profundamente para que mi vida tenga certezas y convicciones fuertes y madure cada vez más en mi vida espiritual, no esté al vaivén de todas las situaciones. Y lo segundo que me llamaba la atención es descubrir cuál es el meollo de el permanecer en la palabra. ¿Qué significa para nosotros permanecer en la palabra? Como decir, ¿qué contenido le doy yo a ese permanecer? Y recordaba que cuando yo inicié en mi vida de oración, o más aprendiendo a orar a través de la palabra, a permanecer, al principio me era muy difícil. Entonces yo lo que hacía, oraba por la mañana, agarraba un papelito, escribía la cita, la metía en mi cartuchera y en algún momento de la jornada la sacaba, miraba: esto fue lo que oré esta mañana, esto fue lo que me dijo el Señor esta mañana. Entonces así poco a poco, como muy delicadamente, iba
poniendo los medios para guardar y para permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque desconocemos mucho de ella. Dicen los santos, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Yo desconocía mucho la Sagrada Escritura, ni siquiera sabía manejarla, y también desconocía la persona de Jesús, que la voy descubriendo en la palabra. Y luego también en ese que significa permanecer, es poder estar atentos y poder estar donde nos encontramos, porque en muchos momentos creo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, o en algún momento, que estás en la Eucaristía, lees la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, y luego dice el sacerdote, bueno, ¿y de qué trató la primera lectura? ¿Cuál fue la antífona del Salmo? Entonces, ahí mismo uno se tiene que devolver, ¿qué fue? Y hay veces tiene que uno reconocer que solo se quedó con la última parte del Evangelio. Entonces, ¿cuál es esa invitación? Es a quitar dispersión, a quitar distracción para poder estar atentos y permanecer realmente en la palabra, para que ella vaya haciendo cada vez más fuerza en nuestra propia vida. Ese permanecer, que es aprender a guardar, así como se dice de María. María guardaba cuidadosamente todo en su corazón, y el libro de los Proverbios expresa un texto muy hermoso que dice: hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones, no las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para el que los encuentra y salud para todo el cuerpo. Miren qué hermoso, esa imagen es, hijo mío, con ese cariño, es guarda cuidadosamente en tu corazón porque son vida para ti. Son esa vida que va vitalizando tu propia existencia. Entonces la permanencia de la palabra tiene que ver mucho con ese proceso primero de asimilar, de internalizar y apropiarnos de la palabra, como dice también en las Sagradas Escrituras. Acostado, dice, guarda mi palabra, yendo de camino, acostado, levantado, instruye a tus hijos, instruye a tus familias con la palabra. ¿Por qué? Porque es la vida para ti. Entonces, esa palabra, ese permanecer, que a la vez nos da la certeza de que de esa palabra nos podemos fiar, esa palabra es fiel, esa palabra no cambia, como dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Tantas situaciones, tantas realidades, tanto que pasa, pero la palabra de Dios, esa no pasa. Entonces, esa se convierte en nuestra vida en baluarte y se convierte en roca firme, porque las situaciones, las realidades no nos afectan, no nos socavan, nos bambalean, pero permanecemos ahí firmes en lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, ese afincarnos en lo que Dios dice y lo que Dios expresa de cada uno de nosotros, somos ese permanecer en esa palabra cuando Dios ha expresado, eres este hijo querido, amado, valorado, y eso le da a mi vida un realce muy grande. Ahí yo aprendo a ser suficiente. En muchos momentos uno dice, ay, es que no le alcanzo a llenar el ojo al otro. No importa, pero tú le llenas el ojo a Dios. Es lo que Dios expresa y dice de tu propia vida. Entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Qué hermoso hacer pie en esa verdad de lo que Dios dice de ti y de lo que significas para Dios, que eso es lo más grande. La verdad de tu vida y de mi vida es lo que Dios dice de ti. Y que eso se grabe en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser, como si te tatuaran por todo el cuerpo esa verdad de lo que expresa Dios de ti.
Y qué bueno recordar que los santos han sido grandes buscadores de la verdad. Me evocaba a Edith Stein, esta santa judía que murió en los campos de concentración, y ella expresaba, no renuncies nunca a la verdad, no aceptes nunca como verdad nada que carezca de amor, y no aceptes como amor nada que carezca de verdad. El uno sin el otro se convierten en una mentira destructora. Por eso es anclar nuestra vida en la verdad y en el amor. Esa verdad que es la expresión de la voluntad de Dios sobre nuestra vida, conocer la verdad de lo que Dios desea para nosotros, que podamos desplegar esa capacidad de amar y que podamos descubrir la misión que tenemos en nuestra vida. Tienes una misión y hemos de descubrirlo, conocer la misión a la que Dios te envió a esta tierra. Entonces esa misión que es desplegar esa dimensión de amar y ser amados, de desarrollar al máximo esa capacidad. Y que Dios nos libre, como dice el canto, líbrame Señor de la mentira que tengo, de pensar que puedo algo sin anclarme en ti. Seremos realmente libres porque experimentaremos esa libertad que nos da Cristo con su entrega. Dice en Gálatas 5:1, para ser libres nos libertó Cristo. No se hagan esclavos de nadie, de miradas, de opiniones, de nada, que nada te esclavice, sino que te vivas en la libertad de hijos de Dios. Vamos a pedirle a Jesús la gracia eso, de guardar cuidadosamente la palabra, de dejar que esa palabra nos lleve a su verdad, la verdad de lo que somos para Él, y que esa verdad nos haga libres con la libertad de hijos de Dios. Que tengan buena oración.